El día de hoy vamos a inaugurar la sección de entrevistas con un padrino de honor. ¿Qué digo de honor? De respeto y de cátedra en lo que al pensamiento en la cocina se refiere. Ya lo vio usted en la introducción, el día de hoy estamos con el señor, el patrón, don Chingón, el chef Lalo Casas. Bienvenido, chef. Muchas gracias, yo. ¿Cómo está? Pues bien, tomando café, como casi todas las mañanas y tratando de llevar esto en paz. Ya somos dos, muy bien. Bueno, y el tema de hoy, costumbre, tradición o técnica. ¿Realmente necesitamos estudiar para ser buenos cocineros mexicanos? ¿Por qué estudiar una carrera técnica o una licenciatura? ¿Por qué sí estudiarla? Porque yo creo que no hay discusión. O sea, si se necesita ser un cocinero mexicano o si para ser un buen cocinero mexicano necesitas estudiar, yo creo que no es ni siquiera pregunta, es una obligación. Si vivimos en 2020, no en 1920 ni en 1820, o sea, en realidad el punto en el que nos encontramos hoy es que si no estudiamos estamos desperdiciando en gran medida la oportunidad que nos ha brindado los últimos 30 años de trabajo en una disciplina que al final, si bien es joven en términos de comparación con otras disciplinas, pues es que también ha avanzado muchísimo, y no estudiar pues me parece un retroceso. O sea, para todos aquellos que se lo plantean como una opción no estudiar, está muy bien, hay libertad y me encanta la idea, porque creo que dedicarse hoy a la cocina de manera empírica en restaurantes e ir de prácticas en prácticas, o estar tratando como de hacer los mismos procesos que hubo hace 50, 60 años en los que los cocineros se metían, empezaban solamente como un oficio, es muy respetable, y yo no dejaré de admirar esa ruta, pero sí creo que para las alturas en las que nos encontramos y la manera en la que hemos podido avanzar en términos académicos, es necesario. A leer te enseñaron en la primaria, tampoco es que te enseñan a leer en la universidad, ni tampoco es que te enseñen grandes cosas en términos académicos. Me refiero a que no te van a llevar por el mundo de la disciplina académica como me gustaría que fuera, pero pues todavía no llegamos a ese punto. En muchos sentidos creo que conviene estar en un ambiente academizado, en un ambiente que promueva de alguna manera el entendimiento superior de las cosas. Es decir, creo en la universidad y en la formación universitaria como el lugar desde donde se hacen las transformaciones de a de veras, desde donde se tienen que salir pensamientos, reflexiones, desde donde tiene que salir la juventud armada, para poder enfrentar y cambiar el futuro. Pues yo creo que no debería ni de ser pregunta. Lo que sucede es que al final, evidentemente, insisto, si hay alguien que tiene la posibilidad de irse a trabajar en lugar de estudiar, que lo haga, porque además yo creo que hay mucho nivel en México como para poder entrar justamente por esa ruta también. No es lo mismo hace 30 años, ¿no? En donde el nivel era complicado. No es que estoy diciendo que sea malo, finalmente se ha mejorado muchísimo, hay restaurantes de nivel mundial que bien podrían ser grandes escuelas sin necesidad de ser complementadas o ser complemento de una universidad. Entonces, insisto, en resumen, no es pregunta, tendría que ser una obligación. Porque de todos modos, si quieres ser buen cocinero, aún no dedicándote a la universidad o no entrándote a la universidad, tienes que estudiar. Es decir, esto es una obligación personal. Ahora, esa es la gran diferencia entre ser mediocre y no. Y eso al final tampoco ni te lo quita ni te lo da la escuela. Es decir, ni un restaurante bueno ni un restaurante malo. La mediocridad es una actitud de vida que al final se permea en muchos sentidos, y que si no tienes una disciplina lo suficientemente férrea como para poder llegar a un lugar, pues evidentemente pertenecerás a, a esa masa enorme que es el de la mediocridad de un oficio, ¿no? O de una profesión. Entonces, insisto, de todos modos no se van a escapar, nada más si quieren entrar a un nivel escolarizado o no, y eso es todo. Yo no lo pondría como tela de juicio.
Yo lo haría como una opción, como una obligación que puede llegar a ser opción en términos de qué escuela escojan, del modelo que escojan, de dónde escojan estudiarlo también, en fin, ¿no? Ok. ¿Somos necesarios los licenciados o técnicos en una cocina tan tradicionalista? A mí me sorprendió mucho esa pregunta porque no sé si tengamos claro el asunto del tradicionalismo o más bien te preguntaría cómo lo ves tú, para que elabores un poco más esa pregunta. Yo considero que la cocina mexicana, como tal, es demasiado de tradiciones y costumbres. Una costumbre, como lo platicaba la otra vez con Fran Vigorito, que es el postre ese feo rosa. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no me acuerdo cómo se Okay. llama, pero sí sé la Llegó conversación. en algún punto, alguien se acostumbró a prepararlo así y una costumbre tiende a volverse una tradición. Pero después de que se vuelve una tradición, se vuelve casi intocable. A eso me refiero. Es necesario alguien que lleve ya un conocimiento de cocina internacional a una cocina que es tanto del conocimiento empírico. A ver, no confundamos cosas, porque al final la pregunta, y creo que eso está muy bien planteada, porque parece sencilla, pero al final creo que refleja pues, la discusión de los últimos 30 años y además, al menos mi lucha de los últimos 10. Claro. La tradición en sí misma, vamos a como analizar las dos cosas y después se comparan y se confrontan. La tradición en sí misma no es mala ni buena, nada es malo ni bueno como un fenómeno social, simplemente tiene sus beneficios y sus perjuicios, tiene sus virtudes y sus áreas de oportunidad. En el caso de las tradiciones se van construyendo con base en primero, una transmisión casi siempre oral, casi siempre, en este caso, material, es decir, de actuar, de hacer algo en particular para efectos de poder como hacer que pase de una generación a otra o de un lugar a otro. Las tradiciones nacen, no se hacen. Sí, lo que pasa es que al final, en un día llegó el jitomate a Italia y lo conocieron después de que lo consideraban veneno. Y a lo largo de los siglos fue sucediendo que se construyó una tradición con base en ese producto. En nuestro caso, evidentemente, tenemos una cocina muy amplia y existen cosas que provienen en gran medida la base, digamos, o el fundamento, de constructor de las tradiciones mexicanas está justo en la milpa, ¿no? Eh, Eso fue previo a 1521, pero también después de 1521 a 1821, pues hay un proceso en donde hay una incorporación de tantas cosas que se construye una nueva manera de comprender la vida, que es la cocina mexicana. En ese sentido, las tradiciones te dan seguridad, las tradiciones te dan puntos de vista seguros, te dan lugares en donde estar descansando de alguna manera, te dan conexión, te dan sentido de pertenencia, te permiten hablar un lenguaje común con aquellos que pertenecen a un grupo social determinado o a una región determinada. Eso es una tradición en el efecto más, digamos, como cotidiano, su mejor expresión cotidiana y en su manera más sencilla de poder notarse el cómo la vivimos, es finalmente la alimentación y otra es el lenguaje. En el caso concreto de la alimentación, al ser un país que incorpora todo el tiempo, que tiene las condiciones que tenemos, que guarda las condiciones tanto de culturales como económicas que hoy tenemos, pues muchas tradiciones a lo mejor parecen inaplicables o imposibles de replicar o inadaptables a algunas realidades. De ahí que a lo mejor pareciera incluso sorprendente que un taco, ¿no? Fuera comprendido como es hoy y que además un mole, en estricto sentido del uso del mole, por hablar del mole de madre de Enrique, que me parece un enfrentamiento brillante en términos de la búsqueda de este plato,
pues suceda hasta el 2015 o hasta el 2014 y no haya sucedido 30 años antes. O sea, ese enfrentamiento, esa manera de observar la tradición. Entonces, si bien es cierto que la tradición no tiene juicio de valor y te ofrece un montón de, insisto, seguridad, lugares comunes, diálogos en común, te permite ser tlaxcalteca, poblano, regio, yucateco o oaxaqueño, te da ciertos códigos que compartes con una determinada población o determinada región o determinado país incluso, o incluso en este caso más grande, con determinados momentos históricos, como es el caso de México y España. Te construyen, te dan identidad, te dan seguridad, te permiten como dar respuestas sólidas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en esa virtud, ¿no? También existe un derrotero, que es que la tradición en sí misma, al ser tan grande, tan fuerte, tan conectora, con tanta capacidad como para unir a tanta gente y a tantas regiones, y a lo mejor a tantos años o siglos de existencia, pues ponerla en tela de juicio no necesariamente es cómodo, ni tampoco se siente como tranquilo, ni se siente como algo necesario. Muchos lo ven como totalmente innecesario, otros lo ven como algo que les incomoda, pero no lo dicen, y otros les incomoda realmente, y a lo mejor tienen diferentes maneras de expresarlo. Sin embargo, por eso digo que es interesante la pregunta, porque al final esto es el debate que siempre hemos tenido a lo largo de los años. Sí. Muchos desde diferentes ángulos han rechazado o han aceptado la posición o la virtud de la academia dentro del análisis de la gastronomía o análisis de una tradición. Mientras que algunos defienden a las tradiciones como un bloque inamovible, como esto que, si bien es cierto, está patrimonializado y que además da sentido de pertenencia, nos da sentido de orgullo, nos permite ser o formar una identidad más sólida alrededor de la comida. Sí. Del otro lado está la universidad o están los cánones universitarios o la formación académica que te exige desde cero una visión crítica. Es decir, la universidad en su esencia es una visión crítica del pensamiento, es una necesidad por observar la realidad y confrontarla, tiene dentro de sus estructuras, sobre todo universidades humanistas, ¿no? O de corte socioantropológico, tienen esta necesidad por observar la realidad, entenderla, comprenderla, encontrar cosas que no necesariamente son correctas o que son perfectas. No hablemos de bien ni de mal, ni de bueno, ni de adecuado, no inadecuado, sino más bien que no son perfectas, que tienen sus huecos, que existen interpretaciones y que además hay fenómenos que son tan complejos como los de la comida misma, que justamente las universidades tienen la obligación de observar. Okay. Muy bien. Pero la observación es una necesidad crítica. La observación desde el punto de vista académico es una necesidad por entender más y mejor. Y entonces tienes como parece que son dos frentes, el frente de la universidad o la academia que necesita ser crítico para existir, y el frente de la tradición que necesita ser sólida para poder continuar. Muchas veces se encuentran y en el camino no se ponen de acuerdo, porque parece que a la hora, en mi caso, por ejemplo, de observar esa realidad y decir que un mole amarillo es, técnicamente hablando, mucho más parecido a un atole que a un mole, resulta que lo que hace la tradición es querer abrir otra ala de comprensión diciendo que hay moles pesados con masa, pero tampoco es que sea tan cierto. Lo que pasa es que hay una estructura que, si bien la ordenas, existe ya concebida como un plato o un grupo de platos que se llama atoles. ¿Qué significa esto? Que lo que yo estoy haciendo es nada más observar ciertos huecos, ciertas posibilidades, ciertos ángulos, salirme desde esta comprensión académica, desde esta comprensión tradicionalista o de esta comprensión que no requiere de crítica más que de observar y de entender
en el caso de las tradiciones y quienes la defienden a ultranza, lo que hacen es entenderla y ya está, y replicarla y difundirla, maravillarse y ser felices, ¿no? Y en el otro lado de la academia, no, el otro lado de la academia dice, bueno, ¿y qué más? O sea, está bien que ya seamos patrimonio. ¿Y luego qué? O sea, ¿y luego qué siguen? ¿Vamos a seguir haciendo recetarios con las mismas personas o con las hijas o nietas de las personas que han en algún punto iniciado en esto? ¿Cuál es el destino de todo eso? ¿Por qué tendría yo que estar siguiendo un orden específico si no está marcado el orden? Es que aquí se empiezan a encontrar, yo creo que esta es la época en donde ya están puestas como las dos visiones y tiene que haber una intersección, tiene que empezar a haber un pensamiento más crítico, un pensamiento más reflexivo. Necesitamos observarlo de manera distinta y más reflexiva, porque si no, cualquier fenómeno que no es observado desde un punto de vista crítico tiende a morirse. Y esto es un asunto que no es nuevo, ni tampoco es que sea propio de la cultura mexicana, es que es así. Si algo que es un fenómeno, una situación que sea fenómeno cultural, lo que tú guste y mandes, que no se piensa a sí mismo, es un fenómeno dictatorial y es un fenómeno que a veces se va convirtiendo en piedra y que a la vez de hacerse piedra es que no tuvo la capacidad a lo mejor de trasladarse hacia otra etapa. Entonces, ese es el gran confrontamiento. De ahí en fuera no creo que haya mucho más. Lo que pasa es que son dos rutas distintas de verlas. Mientras yo les digo que en el sentido más estricto, un cocinero tradicional o gente que hace tradiciones, que está recuperando recetas de todos lados y que lo ve como algo necesario, y que lo es definitivamente, lo que está haciendo es nada más a lo mejor un corte de caja en términos de recuperación de recetas del 2019 y 20, pon tú. Pero quien lo hizo hace 20 años encontró cosas distintas. Y claro que nos da un panorama general para los que queremos hacer otras cosas un poco más profundas, es, a ver, observar qué pasó hace 10 años, qué pasó ahora y qué va a pasar dentro de 10. Claro, hace 10 años no encontrabas tanto Nor Suiza, en estos 10 años sí, y luego resulta que todas las recetas que tenemos tienen Nor Suiza. Pues algo está pasando, ¿no? Es decir, y no por ser popular significa que es tradición, no por ser, o sea, es decir, y ese es el primer gran problema, que cuando desde el punto de vista crítico académico se le exige a los que defienden una tradición sin crítica, se les pide conceptos, casi todos están confundidos. Entonces, y es de ahí donde se empieza a distanciar como el diálogo y a cada quien trabajar por su lado. Y eso no lo creo conveniente. No, de hecho, ese es uno de los que, a mi parecer, es de los problemas más importantes que tengo. Porque digo, yo no vengo de un hogar muy tradicional, ¿vale? Mi abuela jamás se sentó en un etate a hacer mole ni nada, porque pues éramos de ciudad. Pero todo eso lo vine a aprender a la universidad, ¿vale? Qué Estudiamos bueno. cocina mestiza y prehispánica, pero así como una embarrada por encimita, no fue nada profundo. Y el problema aquí es que no encontramos una manera de profundizar en el tema más que, no sé, meter con la señora que hace las tortillas o meterse a la fonda de una señora que lleva 80 años preparando comida para la gente. Entonces, en esta concepción, esto me hace más complicado a mí recibir bueno, perdón, voy a reformular. Me es más complicado a una persona que no viene con una tradición llegar a ser un exponente digno de la cocina mexicana. No, bueno, pues es tan rico lo era, digo, tampoco es que él venga de familia maya ni oaxaqueña. Eh, a ver, yo creo que hay más casos de los que se piensan y de los que se creen. Lo que pasa es que está muy idealizado el hecho de pertenecer como una especie de linaje, porque te da supuestamente, eh, te da como una razón histórica y te da como este salvoconducto en el que no necesita nadie cuestionar tu conocimiento porque te lo heredó alguien. Pues sí, pero yo siempre he dicho, bueno, también había abuelas flojas, digo, al final, perdón, pero mi abuela, por ejemplo, insisto en estos ejemplos que son muy como
reales y que además yo los tengo que poner en contexto porque así son. Mi abuela, y no es por desdeñarla ni tampoco por faltarle al respeto, pero es que al final es cierto y es lo que viví. Mi abuela es de Hidalgo, pero se crió toda su vida en Oaxaca con su familia, con su esposo y sus suegros, es decir, mi abuelo. Y en el estoy hablando de la mixteca oaxaqueña muy profunda, o sea, ni siquiera la ciudad de Oaxaca. Aprendió esos cánones de esos como códigos de sabor, esa estructura de cocción y demás. Llegan a la Ciudad de México, tienen hijos, mi mamá es la mayor de sus hijos, y pues, dime tú de dónde alguien le enseñó a hacer cochinita pibil. La aprendió. No sabemos ni cuándo, no sabemos quién se la enseñó, no sabemos cómo se la hace, pero sabemos perfectamente cuál es la receta de la cochinita pibil. La última conversación que yo tuve con mi abuela, ya estando en cama 3 días antes de morirse, literalmente, yo estaba en Yucatán y le dije que le llevaba recado rojo y le expliqué de qué se trataba el recado rojo. Y ella me dijo, pues entonces no se hace con vinagre. No. ¿No lleva chiles? Digo, no. Bueno, tú viviste en Mérida 3 años, me dijo. Le dije, sí, por eso te lo llevo y cuando ya llegue yo y nos veamos, la cocinamos juntos. Se murió a los 4 días, pero ¿a qué voy? Yo entendí que la receta de ella no es que estuviera mal, sino es que así la aprendió ella. Y ella era la manera que la iba a transmitir. Era la manera en la que sus hijas y sus nietos o las personas que comieron con ella esa cochinita en particular, evidentemente tenían un sesgo, y un sesgo que era la cochinita chilanga. Una cochinita que lleva chiles guajillo, que lleva un poquito de achiote, que lleva vinagre, que lleva jugo de naranja, que le pone limón. O sea, que para este sentido fundamental de la, de la cochinita yucateca, pues es la antítesis, es un insulto. Pero ni los yucatecos han tenido la gracia para poder enseñarle al mundo cómo sí se hace. Y los chilangos no tienen la culpa por estarla haciendo así muchos más años. En ese sentido, ¿quién gana? ¿Dónde se come más cochinita realmente pibil en México? ¿En Yucatán, que a lo mejor la consumen frecuentemente y es menos gente? ¿O en México, que hay más personas y que también pueden prepararla? Es decir, eh, cuando te pones a observar esto, ya que voy, te empiezan las preguntas y empiezas tú a decir, tengo que irme con la señora tal o cual, que no sé si realmente tiene la verdad absoluta, pero el hueco aquí debió haber sido llenado previamente por la academia o por el estudio académico de esto. Es decir, tú estudiaste cocina mexicana y aprendiste de metates y esto, ¿no? Bueno, yo no. Y estoy hablando hace 20 años. O sea, estoy hablándote hace, sí, 18 años que fueron cuando ya me tocó el módulo de cocina mexicana y estoy a 480 horas de cocina mexicana. Se ha avanzado mucho, pero no se ha avanzado lo suficiente, esa es la primera pregunta. Y luego la segunda es, entonces, ya que yo termine esto y quiero dedicarme a la cocina mexicana, ¿qué sigue? Yo no creo que, insisto, quienes no tengan este embalaje o esta cuadratura histórica o contextual. Pero aparte dijiste tú cocina mexicana, no dijiste cocina mexicana tradicional. Es que en la pregunta está la respuesta. Pues claro que no la necesitas. Sería ideal, pero definitivamente no la necesitas. Ahora bien, no confundir. Una cosa es que no sea obligación y otra cosa es que sea innecesaria en términos referenciales. Porque aunque tú quieras ser en el mayor uso estricto sentido de la libertad creativa y ser un genio, el próximo Ferran Adrià de Tlaxcala, vas a tener que voltear a ver una tradición que probablemente ya hizo cosas que a ti se te ocurrieron. Entonces, en lugar de creerte que eres Dios Padre y eres el genio más grande que el México esperaba, voltea a ver lo que tienes como tradición y probablemente con ojos distintos, con un nuevo ángulo, sí puedas entonces hacer creatividad. Y eso es algo que cuando la tradición se toma como un punto de vista, como un punto de referencia creativo, es interminable, inagotable.
Yo llevo 10 años caminando y, o sea, caminando México me refiero a estar en México y hablar, estar, a recorrerlo y redescubrirlo y reentenderlo o reobservarlo. Y sigue habiendo cosas, ya cada vez menos, porque evidentemente ves y observas y vas, yo voy entendiendo patrones y voy entendiendo líneas de ejecución culinaria, pero sigue habiendo cosas que cuando las revisito me siguen volando la cabeza en términos no de la tradición en sí misma, no para aplaudirle solamente al señor o señora que están haciendo eso, sino para entender lo vasto de conocimiento desordenado y en bruto que existe en México. Y eso para mí es una fuerza enorme porque me viene a la mente una empanada de masa de maíz recién nixtamalizado y molido en el mercado, en un mercado de Oaxaca, no me acuerdo el nombre. La señora hace la tortilla, pone un trozo de hoja santa, coloca sesos de cerdo cocinados en guajillo con hoja santa. Perfectos los putos sesos. El sazón era increíble, la delicadeza, no sabían, estaban bien curados, estaban perfectamente cocidos, estaban sólidos, no estaban deshechos, o sea, no estaban batidos. Pone la tortilla, coloca una hoja santa, coloca el relleno de sesos, la cierra, mete a freír en manteca de cerdo sobre las brasas, es decir, el caso estaba sobre las brasas. Si yo le digo esto a una persona, como me pasó, que no pertenece a estos códigos culinarios o alimentarios, perdón, mexicanos, lo va a entender, a un español me refiero, lo va a entender en tanto los códigos que ellos tienen y en tanto su necesidad de crear algo. Se lo comenté, esta foto la vio un amigo que está en Madrid, que tiene un restaurante de cocina mexicana, que él es español, que ha venido a México 1 o 2 veces, y el vato estaba pensando lo mismo que yo, diciendo, qué maravilloso sistema de impermeabilizar un relleno. O sea, para evitar que la fritura se descomponga, sea perfecta y cristalice por fuera la masa y que por dentro el relleno esté cubierto y esté protegido en humedad, la hoja santa sirve de perfume e impermeabilizante. Entonces, no tiene la culpa la señora que me vendió la empanada por 5 pesos. Ni tampoco yo me voy a adueñar de la técnica, que esa es otra también. Lo que va a suceder es que a mí me va a dar la oportunidad de observarla desde diferentes ángulos. Me sirve porque entiendo que en esa zona comen sesos de cerdo, no de res ni de borrego, de cerdo. Luego, en términos culturales, me sirve para confirmar que Oaxaca tiene todavía estos códigos vivos de manera popular. En términos de investigación, me permite, de tradiciones, me permite comprender que la gente sigue comiendo así, paga poco porque es de fácil acceso y porque además es un estado pobre. Pero en términos culinarios, yo no necesito aprender a hacerlo, ni necesito ir a vivir con ella, porque no me interesa aprender de su vida y de eso, no porque no sea valiosa, sino porque no me interesa en ese momento, sino lo que me interesó es honrarle, viendo a su producto como una oportunidad creativa de hacer cocina. ¿Necesito yo haber estado con ella 10 años? ¿Necesito realmente? No lo sé, es que ese es el asunto. Si yo te digo que no, te puede dar a ti la decisión o te puede dar el argumento para ir por ahí diciendo a tú y a tus compañeros o a la gente que cree en ti que sí, que no importa. No, sí importa. Lo que importa no es creer que te vas a convertir en eso. Lo que a mí me da coraje es que una persona que quiera poner un negocio de tortillas no tenga un manual. Lo que me da coraje es que no exista un manual de rellenos o de espesantes mexicanos, por ejemplo. Me da coraje me da coraje que la academia no haya hecho su trabajo, porque los cocineros mismos han decidido que es más fácil proteger eso que es tradición. ¿Ves ahora donde te digo que es más fácil estar del lado de la seguridad que te ofrece el rebozo o el huipil, el mandí, el metate, el molcajete y los 300 chiles?
¿Por qué? Porque no tienes que cuestionar nada, lo único que tienes que hacer es aprenderlo bien, interpretar un par de cosas y replicar cosas. Pero quienes tenemos espíritu crítico y nos dedicamos hacia el otro lado, que es la protociencia, sí que México eso hace. O sea, los que ya entraron y estuvieron o están, no vuelven a ver la vida igual, ¿eh? O sea, quien la ve y lo niega es porque se está haciendo güey, pero al final no necesariamente estar dentro de una tradición te, te da el crédito para que te conviertas en alguien que hace cocina, ni tampoco el no pertenecer a ella te evita ser buen cocinero. Claro, si quieres ser cocinero tradicional, pero pues sí tienes que hacerlo, tendrías que hacerlo, pero también tendrías que tener al lado un documento que te permite comprender las técnicas que hay allá adentro. No nomás el Instagram y un canal de YouTube, ¿sí me explico? Ok, sí, de hecho, es ahí lo que yo he visto que tú defiendes mucho, el punto de la técnica, de la búsqueda de una técnica que ayude a la accesibilidad de la cocina Sí. mexicana, ¿no? ¿Está lista la gastronomía mexicana para esta evolución? O sea, ¿tú crees que ya en este momento Sí, podría ser claro. una forma más accesible de entrar en ella? No podría, debería de serlo ya. Yo creo que está lista desde hace años, pero evidentemente los procesos son complicados. Y pregúntense tú y tu generación si están listos, porque al final está bien bonito decir que extender la mano y recibir los beneficios, pero a quienes realmente les toca es a ustedes. Es decir, a quienes realmente les toca estar observando cosas que son críticas, hablar y observar bueno, ya ahorita ya se murieron, pero hay mucha gente que se está muriendo y que son grandes referencias nuestras, ¿no? O gente valiosísima, como que todavía está Ricardo Muñoz muy activo en redes sociales y demás. Son dos posturas, es decir, una postura desde el punto de vista de protección, de observación, de entendimiento de su grandeza. Está increíble. Pero también hay posturas en las que criticamos, ponemos el dedo en la llaga, decimos, oye, a ver, esto, ¿de quién dice que es perfecto? O sea, de la señora, el grupo social, eh, los chavitos que fueron a la convención. Es decir, ningún oro, ningún león es como lo pintan, ni no todo lo que brilla es oro. Es decir, de verdad, eh, creo que hoy viven o vivimos en el momento de mayor información disponible, de mayor datos disponibles en la historia de la humanidad. Y es cuando menos sabemos utilizarlo. Y me incluyo porque digo, yo creo que todos tenemos un sesgo de ignorancia en eso. Aprovechar las redes es tan benéfico como esta conversación. El aprovecharlas para soltar tres cosas sin tener nada que decir es tan inútil como no tenerlas. Estorba, de hecho. Yo creo que no es que ni siquiera debería ser pregunta, es que la cocina mexicana está lista y necesita eso. Necesita eso porque cada año que pasa se muere gente, se extingue un maíz, se extingue un producto, se pierde una semilla, alguien muchas personas en el campo deciden renunciar a ello. Es decir, hay muchas cosas que están pasando mientras decidimos si está lista o no. Y hay muchas rutas para defenderlo, mientras unos deciden este contacto in extremis con la realidad y con la tradición y es intocable y es insuperable. Yo decido ponerle un termómetro, un cronómetro y medir temperatura, ¿no? O sea, no le quita una cosa a la otra. Me encanta. Estoy recordando ahora y de verdad es que el asunto está en que la gente que vive, que hoy es abuela, por así decirlo, hace 30 años era madre, me explico. La persona que tenía hace 30 años, 30, hoy tiene 60 y hoy a lo mejor ya está en este rollito de ser considerada como una persona que tiene ese conocimiento, pero estamos hablando que fue antier, es decir, no fue en la revolución. Es muy nuevo esto, estamos en el 2020, hace 30 años en el 1990, es decir, no es, o sea, ya este modelito de la tradición como muy rural
indígena, casi casi inmaculada y aislada del mundo, cada vez está más en extinción, ¿eh? Y no significa que eso esté mal, significa que pues ya tienen teléfono, que ya tienen tele, o que ya ven Netflix, o que ya ven MasterChef, que ya están relacionados con otro mundo y que al final en esos códigos les tenemos que hablar, pues no son, no están en un zoológico. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que al final no podemos seguir tratando con los mismos códigos de los 70s a la gente que vive hoy en 2020, porque tenemos que evolucionar la manera de ir haciendo esa investigación o de irnos metiendo hacia a observar una tradición. Entonces, yo creo que no es que esté lista, es que ya es necesario y es urgente. Y eso es algo que está lista, te digo, desde hace como 50, pero poco a poco los actores, la gente que estamos en el gremio, las nuevas generaciones, las cosas, yo fui nueva generación alguna vez, al final, me explico, o sea, todos empezamos de cero y al final terminas encontrando un lugar. Y ese lugar, pues, es el que te va a dar la oportunidad de formar una carrera y de ir generando beneficios para más gente. E insisto, yo creo que la pregunta no es si está lista, es que es urgente, o es que ya no es opción. Lo mismo como lo de estudiar. En 2020 realmente vas a meterte a un oficio sin voltear a ver nada que no tenga que ver con estudio. Hijo, me parece hasta retrógrada. O sea, es como, güey, a ver, si vives con un teléfono en la mano, que es el mayor acceso a la información de la historia de la humanidad, y te vas a negar a estudiar. Pues, bueno, pues ya para ir cerrando, chef, le voy a hacer dos preguntas más específicas enfocadas a usted. ¿Ya no teníamos más preguntas? Pues, por tiempo. De hecho, ya con lo que me dijo, ya contestó se está contestando de 2 o 3 puntos. Pero bueno, vamos con las últimas dos. Muchas veces ha mencionado que para poder evolucionar hay que perder algo. No lo digo yo, lo dice Darwin. Lo dice Darwin también. Pero bueno, es como de sus argumentos que ocupa mucho. Lo observado. ¿Qué perdió usted como cocinero mexicano para poder evolucionar y qué fue lo que ganó? No te entendí la pregunta. Okay. En esta concepción de la idea, ¿qué perdió usted como cocinero mexicano o persona? Bueno, no personalmente, como cocinero, ¿qué ideas o qué cosas ha perdido y qué cosas ha ganado para poder evolucionar en esta parte del pensamiento? ¿Qué he perdido? Yo creo que pierdes un poco la capacidad de fascinación por algunas cosas. Sí, sí me pasa a veces. No es que te vuelvas aburrido, pero te vuelves más difícil de sorprender. O sea, pero eso es un asunto que no tiene que ver con la cocina misma, sino tiene que ver conmigo. Lo que pasa es que yo soy una persona que le gusta ir haciendo patrones, me gusta ir contando cosas. Pues es un tema no es que las cuente obsesivamente, sino es que voy haciendo patrones. Decía un maestro que eh, no hay mayor muestra de vocación intelectual que la de generar patrones y advertir riesgos. Y yo me dedico a eso, me encanta, o sea, ir generando patrones. De cuenta que yo voy acumulando datos y los voy ordenando y los voy poniendo y eso en la metodología de investigación en el libro se llama índice ICD, que es incidencias, coincidencias y diferencias. Entonces, estadística, entonces te permite ir como ordenando lo que vas entendiendo y viendo. Conforme va pasando la vida, obvio voy ganando también comprensión del orden grande en México, de cómo se cocina en tal o cual región, de cómo comprenderlo en reflejo a otra región, cómo comprender sus diferencias, en fin. Pero puede caer o sea, puede, a veces raya como en la imposibilidad de sorpresa, ¿no? No decir, igual. Lo que, o sea, que ya no hay más, o sea, ya se acabó. Y puede llegar a ser un poco frustrante, pero a mí me pasa con todo, o sea, tampoco es como que sea exclusivo de la gastronomía. Y como cocinero que perdí, yo creo que
Creo que al principio es una pérdida, pero que yo hoy lo agradezco mucho porque me permite hacer mejor mi trabajo y hacer mejor aquello que pensé haber perdido. El hecho de tener un pensamiento crítico tan sólido y estar reflexionando, estar cuestionando y estar como analizando cosas, me ha permitido, primero, observar la realidad un poco más cruda, un poco más como es, un poco más ir advirtiendo riesgos, ir viendo cómo se mueven las cosas, viendo, insisto, en un plano más grande, en un plano más general o un plano más analítico, puntual, de un fenómeno pequeñito. Y eso te va dejando como despersonalización de relaciones, es decir, obviamente te vas moviendo, yo me he movido por muchas ciudades, por dos países, entonces al final llega un punto en donde parece que esta como necesidad de ir estudiando te va alejando de gente, y no, lo que pasa es que te va también acercando a otro tipo de personas, y de otra manera, ¿no? Y luego, yo insisto, también pensé que era una pérdida, pero hoy como que lo entiendo mejor. Esta como necesidad de considerar a la cocina y al acto de cocinar como como algo mágico, como algo que se siente y es emotivo 100%. Yo soy signo libre, como soy signo libre, yo creo que por ahí me da, entonces al final necesito encontrar el equilibrio de decir, pues esto no es 100% sentimiento, esto tiene que ver 100%, esto tiene que ser técnica, y eso me ha llevado, insisto, a perder como mucha emotividad a la hora de cocinar y a hacerme terriblemente técnico, pero luego también en los últimos años he aprendido a ir regresando y encontrar el punto medio. Decir, mira, sí, la gente va a seguir creyendo que esto se trata de amor por encima de cualquier cosa, sin técnica alguna. Está bien. Yo creo que son las dos. Entonces me ha permitido, más allá de que sí, en efecto, creo yo que perdí cosas en el camino, más bien lo que hice fue ponerlas en contexto para canalizarlas distinto hoy. Y eso a mí me parece como un padre, ¿no? O sea, como cocinero yo creo que tienes mayor capacidad de responder cuando tienes técnicas que cuando tienes mucha interpretación amorosa, porque pues sí que bueno, ¿no? Que te queda un plato, pero hazlo 100 veces, si eso ya no es tanta cocina, o hazlo para 1000, eso ya es volumen, eso ya es matemática, eso ya es estadística, eso ya es control de costos, eso ya es control de personal. Entonces, evidentemente, este rollo que dice la gente, claro, es que a mí cocinar me fascina, está muy elaborado, porque no necesariamente te dedicas profesionalmente a eso. Yo, por ejemplo, sí dejé o tomé la opción, y eso sí lo perdí, de tener un espacio de cocina cotidiana mío, es decir, un restaurante o un modelo de negocios como un de servicio de alimentos. Pero gané la posibilidad de comprender, hacer más y mejor cocina. Y eso es algo que yo siempre he creído que todo está compensado. Es decir, eso. Para mí, como cocinero, es eso. Eh, Nada, yo creo que las cosas que he perdido entre comillas, sacrificado, ni me duelen, ni me preocupan, y siempre ha sido una inversión, inclusive o incluso los temas personales, es decir, el tema de estabilidad personal, familiar, en fin. Ok, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, le voy a regresar unas preguntas que siempre aplica. Tomando México como concepto, ¿qué le pides tú y qué le ofreces en los próximos 10 años? Que no se hagan que en México no se haga esa pregunta a ver si hay que estudiar o no. O sea, le pido que se voltee a ver a sí mismo y se note o se reconozca como un país ignorante. Y no no como un uso peyorativo, ni como un tema de dolor, sino como un asunto de reconocimiento de lo que uno es. Y a partir de saber que ignoras cosas, voltear a verte en el espejo y decir, oye, pues estas son las rutas para aprender, ya está. Entonces, le pido que sea menos jarrito tlaquepaque, o sea, que tengan un poquito más de callo para poder aceptar que hay errores que se han cometido en el camino, que hemos cometido en el camino, y que como México necesita, o sea, como país necesita una sacudida, ni siquiera política, sino más bien social. Y esto es un asunto
no desde la revolución armada, sino desde un tema de conciencia individual. Somos un país tercermundista, somos un país ignorante, somos un país con pobreza extrema, somos un país de 120 millones de personas que tiene estas condiciones, pero no es culpa de una persona, o de dos, o de tres, o de generaciones pasadas, es culpa de todos los que estamos habitando hoy. Y como país pido que seamos un poco más sinceros con nosotros mismos para efectos de reconocer esa ignorancia, esa dejadez, esa mediocridad con la que nos hemos observado como país, ¿no? ¿Y qué le ofrezco? Justo lo contrario, es decir, le ofrezco desde hace muchos años el sentido crítico, el a veces ser, como dijeron en todos lados, cansino, para poder señalar cosas que no se estaban viendo y que ahora se ven. Le ofrezco a veces el que se quema en leña verde para efectos de decir, ay, mira, sí tenía razón, ¿no? Nada más que ya lo perdimos, ¿no? Eh, Le ofrezco que aún en mi descanso, en el sentido físico, mental y espiritual, personal, sobre todo, aún en mi descanso sigo trabajando por ver un país distinto, porque me construyo yo mi país distinto. Y eso es algo que no creo que nadie pueda reclamar. Gustará o no gustará, pero es un país distinto. Y esto no se trata de ver si alguien, y esto es un mensaje, no se trata de ver si alguien con las ganas de ver un país distinto triunfa. Se trata de ser justo lo contrario a lo que normalmente es este país, disciplinado, crítico, analítico, tremendamente confrontador conmigo mismo y con los demás. Y eso creo que como sociedad pesa, porque es el mal necesario, pero es el mal que a veces trae bienes. Y eso creo que es algo que sí le ofrezco todos los días, ¿no? Hoy, después de 10 años, la verdad es que hay cosas que en aquellos entonces yo pensaba y hoy puedo comprobar. Y en aquellos entonces yo pensaba que no iban a llegar tan rápido y ya están llegando. Y eso es algo que duele a veces haber observado esas realidades por mera vocación intelectual, no por brujo, sino porque lo alcanzas a visualizar. Entonces yo ofrezco eso todos los días, ¿eh? Yo insisto, ni siquiera cuando estoy descansando dejo de ofrecerlo. Porque a lo mejor cuando no estoy haciendo lo que hago en términos de mi actividad de investigación, innovación y comunicación y todo esto, a lo mejor decido meterme a lo mejor estoy reciclando basura, güey, si me explico, o sea, a lo mejor estoy viendo un video nuevo de gente que está haciendo cosas talentosas en México, o decido pagar o invertir en un artesano tal o cual que está haciendo. Si me explico, es como, o hablar de arte, o promover la conversación en mi casa, mi mexicanidad la llevo todos los días, porque no es algo que me ponga, más bien es algo que me hace ser. Y eso es algo que yo creo que no sé si todos la ofrezcan igual. Bueno, muchas gracias, chef, por su tiempo. Ya hacen todas las preguntas. Le agradezco mucho todo su trabajo y pues para terminar, platíquenos qué está haciendo, dónde podemos encontrarlo. Le dejo el micrófono para que nos platique un poquito más de las cosas que anda haciendo ahorita en sus tiempos libres. Da muy bien, porque tú te ves ya como en un programa hecho, muy bien. Haber empezado como Chumel me da mucho gusto. Digo, somos amigos y la verdad es que me da gusto que sea tan buena referencia. ¿Qué estoy haciendo? Pues estamos dedicados a comunicar. Mira, el tema de la cuarentena nos dio la oportunidad de parar un poco, parar viajes y parar salidas y demás. Y entonces estos meses han sido de llevar a cabo, de acelerar 3 proyectos, bueno, más bien 3 temas, los cuales todos pertenecen al mismo proyecto, que es el Sexto Sabor. Estamos trabajando ya intensamente en el libro, las técnicas van avanzadas tremendamente, experimentaciones puntuales en 3 o 4 ángulos que son increíbles. Pero
esto es como un iceberg. Lo que tú ves es el 10% realmente de lo que se hace y lo que hago todos los días, ¿no? Entonces, ¿dónde me pueden encontrar? En mi canal de YouTube, en @LaloPlacenciaNMX, me parece como está, pero todos lo buscan ahí, Lalo Plasencia, y sale. Y en el Instagram estoy muy, ahí vivo todo el tiempo en Lalo Plasencia. Además, escríbanlo bien, ¿no? Queda ahí Lalo Plasencia, PLASC. Alguien se le prendió la alarma aquí. Y en Facebook tenemos un grupo que se llama Cocina Mexicana con Tradición, que si quieren es un grupo privado, es un grupo cerrado, lo que tienen que hacer es contestar 3 preguntas, ¿eh? Tampoco es tan difícil. Son 2 preguntas muy sencillas en donde me doy cuenta justo cuál es el motivo de su entrada y sobre todo la ignorancia con la que vivimos, porque yo creo que el 70% de las personas responde mal a la primera pregunta y eso está bien complicado. Y aceptar las reglas del juego. O sea, el grupo se llama Cocina Mexicana con Tradición, mi canal de YouTube, ahí sí suscríbanse, piquen a la campana porque eso de verdad nos está permitiendo generar más y mejor contenido. Pues suena un poco repetitivo y como muy comercial, pero de verdad el hecho de ver comentarios, de ver likes, de ver interacción, de que la gente se suscriba, de que lo compartan en sus redes, el canal de YouTube en particular, es el reto de este año y queremos fortalecerlo a lo más. Estamos trabajando en material exclusivo de venta, evidentemente, conferencias en línea y demás. Entonces, eso es algo que a mí me da tranquilidad porque creo que lo pueden encontrar bien. Y en el Instagram, Lalo Plasencia, la verdad es que eso, desde ahí salen un montón de cosas para todos lados. Entonces, no me manden solicitud en Facebook ya, porque ya está lleno. Entonces, la verdad es que tampoco voy a Pero poder pueden hacer seguirlo, o sea. mucho. Sí, es que están las páginas, ya tampoco funcionan mucho las páginas de Facebook, entonces funcionan más los grupos ahora. Entonces, ahí es ilimitado. Entonces, en realidad, tenemos 3,300 miembros. Es un grupo nuevo realmente, ¿no? Tendrá 3, 4 meses de que me empecé a meter punch y va bien. Lo que pasa es que, obviamente, tú sabes que la cantidad de grupos es brutal y entonces la competencia es dura. Pero me gusta mucho porque en ese grupo a veces de pronto me pongo a hacer un en vivo sin avisar. Hay material muy exclusivo en cada uno de los lugares, de donde van a encontrar todo prácticamente. Y lo más bonito es en YouTube, porque están todas las conferencias, están las técnicas, están videos de recetas, están todas las entrevistas, los programas largos. Y nada, si ya andan con la gana del podcast, que eso sería muy bueno, ¿no? Suscríbanse a mi, está en Spotify, entonces lo encuentran fácil. Mi Sexto Sabor, o me buscan también como Lalo Plasencia. Suscríbanse y compártanlo, pero ese en realidad es un podcast de opinión, no es es más bien como mi catarsis, no es tanto. Lo demás es contenido profesional, digámoslo así, y el podcast está muy cagado. Yo me divierto mucho siempre. La verdad está buenísimo. A mí me encanta poner el podcast de usted mientras lavo los trastes. Buenísimo. Mira, qué bueno saber. Lo consideraré para las próximas cosas que grabe. Mandaré saludos a todos aquellos que estén lavando los trastes. Mira, yo la verdad es que no soy mucho soy mucho de escuchar, pero no era mucho de abrir podcast. Escuchaba videos. Y la verdad es que es una muy buena técnica, ¿eh? Y luego, ¿sabes también por qué empecé a grabarlo? Porque mucha gente me decía que los videos, los en vivo que yo hacía en YouTube o en Facebook, los veían, o en Instagram, los veían en su coche, en el tráfico. Todos los ponían e iban escuchando más que verme. Y entonces, pues digo, al final el podcast te permite pues descargarlo y es un archivo pequeñito, incluso los traes y los vas escuchando sin necesidad de estar conectado. Y eso está padre también. Yo creo que al final, a mí me gusta mucho el formato, mucho. Y lo disfruto mucho porque aparte no es nada engorroso ni nada, nada formal realmente. Y como lo grabo yo solo, entonces nadie me dice nada. Te mandaré saludos la próxima vez que estés lavando los trastes ahí. Te voy a decir que... Muchas gracias. Bueno, pues te agradezco mucho.
tiempo. La verdad, para mí es uno de los referentes más grandes que tengo. Yo llegué a conocerlo así de pura chiripada porque seguía al chef Luis Jiménez. Ajá. Estaba leyendo su libro y un día encontré su canal y me topé con las conversaciones que tiene con él. Y pues me metí a su canal y ahora soy su fan número uno. Y le comento. Pues muchas gracias. Invita a todos cuando hagas tus conversaciones a que nos sigan, tanto a Luis como a mí. Es un esfuerzo encomiable. Los dos estamos tal full de agenda y tratamos de grabar casi siempre 2 o 3. Y son episodios que al final yo creo que son necesarios discutir y hablar desde esos ángulos, desde la cocina. La serie se llama Pero yo quería ser chef, como el libro, y escogemos capítulos, lo tenemos bien armadito, 25, 30 minutos, opinión, comentarios, anécdotas. Yo creo que salen muchas cosas lindas de esa serie. Y la estrenamos cada 15 días en el canal de cada quien. O sea, cada 15 días los episodios nones me tocan a mí. O sea, el 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y los episodios pares le tocan a él en su canal. Entonces eso ha sido padre porque nos ha ido como permitiendo compartir desde dos ángulos muy distintos, porque él trabaja con un sector muy diferente al mío, ¿no? Entonces está padre que unamos fuerzas y eso está bonito. Esto es la parte de las redes y la verdad es que nos conocimos hace pocos meses, Luis y yo, y nos hicimos muy buenos amigos. Y lo que más me gusta es que creo que está hecho para que todos los que lo escuchan o lo ven ganen algo, ¿eh? Igual empezamos este jueves una serie que se llama Antimaridaje, que es con mi amigo Oscar Domínguez, que es sommelier, y hablamos de un tema sobre cocina y sala. Y ese sí va a estar duro y a la cabeza porque los dos somos bien ácidos, entonces es un buen pa. ¿No? Luis tiene un carácter distinto al mío, entonces al final nos complementamos bien. Y luego están las discusiones que se van a llamar Plasencia versus, ¿no? Como tipo las del Francisco Vigorito, que mañana grabamos más, ya así de golpe, ¿no? Así traca, porque es necesario. Entonces, a toda la gente que observa esto y a los que vayan viendo tus conversaciones y demás, pues invítalos a que se vayan para allá. Sí, claro que sí. Por eso te digo que se necesita decir más y mejores cosas, más críticas cada vez y salir un poco la cama de laureles que nos hemos construido, que ya no sé si sea laurel, no vaya a ser orégano, ¿no? Pues muchas gracias, chef. Está bueno, yo.